¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Alejandro Square, flautista, como ven, y quiero compartirles hoy algo muy emocionante. Acabo de adquirir una flauta baja. He tocado por muchos años la flauta baja, pero esta es una flauta baja especial y ya verán por qué. Y en este video vamos a ver algunas de las características de este instrumento, de la flauta baja, en comparación con esta flauta que es en do. También la flauta baja es en do, pero mucho más grave, ¿no? Esta flauta en do pues es la común, la que encontramos en las orquestas sinfónicas, en grupos de salsa, de jazz, y pues tiene un registro medio, alto y bajo, es decir, 3 octavas, bastante comunes, digamos, y muy cercanas al violín o al clarinete. Y se oye más o menos así. En los graves, en los medios, en los agudos. Entonces es un instrumento que canta, que suena como lo acaban de escuchar. Y la flauta baja la verdad es que requiere de otra forma de tocarse. Vamos a ver algunos de las principales características y lo que hace que la flauta baja sea especial. Nunca la he abierto aquí en mi estudio, entonces estamos transmitiendo desde el estudio y la verdad es que estoy muy emocionado de abrirla por primera vez aquí ante ustedes. Entonces vamos por ella. Este es el estuche, ¿no? Y está cerrado, está sellado. O sea que vamos a tener que hacer un corte. Bien, pues ya estamos. Entonces, ahora sí, vamos a abrir el estuche. Por supuesto, un instrumento mucho más grande, bastante más grueso en cuanto al diámetro. Van a ver ustedes, esta es una flauta muy especial y van a ver por qué. En primer lugar se arma, este es el cuerpo de un instrumento, en este caso la flauta, el pie, que es esta parte que es manipulada. Toda esta parte que acabo de poner es manipulada solo por un dedo, por el meñique, de mano derecha. Y tenemos además, no, este lado, que es este que va así. Esta es una flauta baja vertical. ¿Qué significa eso? Que se va a poder tocar de manera vertical, es decir, como si fuera un clarinete bajo o por ejemplo, un oboe, ¿no? Es decir, se puede tocar de esta manera, ¿no? Y eso hace que, pues, que sea muy ergonómico. Normalmente mi flauta baja es así, se toca así. Pueden ver videos en mi canal y van a ver cómo toco la flauta baja, pero esta es una flauta baja muy diferente y quería pues mostrárselas, ¿no? Como siempre, los instrumentos de música clásica y en general de música de todo tipo van evolucionando y van haciendo pruebas y experimentando. Algunos experimentos funcionan, otros no. A mí me parece que esta idea de hacerla vertical es genial porque además te libera muchísimo del peso y te permite tocar con mucho más soltura y el relajamiento entre los dedos. Además de la diferencia en cuanto al tamaño, ¿no? Es decir, lo largo, por supuesto está el ancho o el diámetro del tubo, ¿no? Si lo comparamos con la flauta en do, pues tenemos una flauta mucho más delgada. Y la flauta baja no, es mucho más recta en ese sentido. Y pues la verdad es que es un instrumento de un diámetro bastante más grande, por lo que hace que el sonido sea más grave. Entonces vamos a escuchar cómo es que se escucha, cómo es que las diferencias, no nada más en cuanto al registro, van a ver que también el color, es decir, el timbre cambia y las posibilidades también son distintas. En este caso, y eso es algo que esta flauta tiene, que me parece además una gran cosa, tiene una especie de mástil, ¿no? Que hace que uno pueda tocar de pie.
Así es que pues se lo voy a acomodar. Entonces es un mástil muy cómodo. Ahorita se los enseño. Entonces hace que amarre la parte de abajo. Es este, ¿no? Y va hacia abajo y se puede regular. Puede uno regular qué tan grande o no. Mira, parece trombón, pero no. Es la parte, el mástil de la flauta baja. Y entonces eso hace que uno ajuste la altura para tocar pues a cierta, por ejemplo, de pie. En este caso pues estoy sentado, ¿no? Entonces puedo tocar así, pero también puedo hacerlo de pie. Así que vamos a hacer un corte para que nos acomodemos. En principio, tiene la misma, digamos, es la misma dinámica que la flauta en do en términos de posiciones, en términos de complejidad, en términos de características melódicas, solo que no puede llegar tan arriba. Es decir, claro, como es una flauta que explora el registro grave, pues sí llega arriba, pero no tanto, y suena como particularmente distinto. Suena como más lamentosa. El registro agudo es como, es nostálgico, ¿no? ¿Voy a subir más? Y en este registro sí es particularmente sonora. O sea, sí la pueden utilizar en ensambles, no ensambles muy grandes, muy potentes, pero sí, por ejemplo, pues con cuerdas, tal vez la pueden utilizar con piano cuidando el registro grave, porque el registro grave del piano es bastante abrumador para la flauta y eso hay que tener cuidado de por sí, con la flauta en do también sucede. Y conforme vamos hacia abajo, entonces el sonido es más delicado. Entonces estábamos arriba. Ese es un re, entonces estamos ya casi al límite de las posibilidades, llega a un do, entonces solamente tenemos una segunda mayor hacia abajo y ya llegamos al límite del instrumento, entonces vamos a ello. Un instrumento nuevo para mí, necesito acostumbrarme a la forma de las llaves del constructor porque no es como mi flauta baja que he tenido por tantos años, pero evidentemente me voy a acostumbrar rápido, es un instrumento muy cómodo. Entonces aquí lo que es interesante es que conforme va bajando, lo que no podemos hacer compositores es articular demasiado porque si no el sonido, o sea, unas cosas como por ejemplo muy cortas, muy rítmicas en el registro grave van a sufrir porque el sonido tarda en viajar desde aquí, desde el bisel hasta acá. Entonces cada vez que yo articulo, pues, viaja la nota de aquí, viaja el aire, uno, ¿no? Entonces hacer cosas como se puede, pero si es muy rápido es difícil que alcance a llegar el aire, entonces se oye más el sonido del aire que el sonido real del instrumento. Entonces, al menos que eso es lo que quieran. Por ejemplo, que tiene un toque muy especial que a mí me gusta, que es que va como ráfaga en la columna de aire
y tiene un color como de armónico, es decir, no solamente se oye el, sino... Y eso permite que viaje mucho más rápido para que alcancemos a hacer articulaciones rápidas, ¿no? Y una de las preguntas que me hacen, bueno, ¿puedo escribir así de virtuoso como para la flauta en do? Vamos a tomar un poco la flauta en do como para comparar, ¿no? Entonces, tenemos aquí... Es muy ágil, ¿no? Se puede hacer cosas también staccato. Y con la flauta baja se puede, ¿no? Claro que se puede, pero el efecto es muy diferente. Y si se fijan, se oye un poco más el aire y es en parte por esta dificultad que tiene el aire de viajar en un tubo mucho más ancho, ¿no? Aunque también podemos tratar de limpiarlo con menos articulación, es decir, más legato. Entonces ahí está, muy rápido y casi no articulamos con la lengua, pero entonces tenemos más sonido natural. Es decir, entre más articulado, más sonido alternativo, sonido más, si quieren decirlo así, sucio, como si fuera una distorsión, piensen como si fuera una guitarra eléctrica, entonces se distorsiona un poco. Ahora, esto depende del registro. Por ejemplo, aquí arriba se oye más limpio que acá abajo. Bueno, sí se oye limpio, un poco más limpio, si quiero, pero entonces se oye más piano. Es decir, es directamente proporcional. Entre más fuerte quiero que suene el registro grave, más distorsionado suene. Al menos que sea lento y legato. Entonces, más legato, más sonido, sobre todo en el grave. En el medio podemos jugar más y podemos estar más rítmicos y por supuesto eso hace que podamos estar más sonoros por el registro. Y tiene una cualidad así como aterciopelada con cierta textura y eso es bonito. A mí me gusta esa textura como medio airosa, como medio de shakuhachi, que es esta flauta japonesa de bambú grueso, a diferencia de las flautas, por ejemplo, transversas de China, de antigua China, que son mucho más delgadas porque el bambú es delgado, entonces se oye más limpio el sonido. Y la shakuhachi, que es la flauta japonesa, es con un sonido como mucho más airoso, estilo... Porque el bambú que crece en Japón es mucho más grueso, entonces el aire viaja desde la punta de la boca a la punta del shakuhachi por más milímetros y eso hace que se oiga más el aire. En este caso, precisamente por el tamaño y demás, pues es por eso que se oye un poco más el aire. Ahora, otra cosa que también me preguntan mucho es ¿qué tanto puedo hacer técnicas extendidas? ¿No? Las técnicas de la composición contemporánea en flauta baja en comparación a flauta en do. Podemos tomar la flauta en do, por ejemplo, y pues podemos hacer muchas cosas. Vamos a comparar, vamos a pensar en, por ejemplo, el famoso pizzicato. Golpes de llave o combinación de las dos. Estos son dos recursos percusivos que se pueden hacer en la flauta en do, en la flauta en sol, difícilmente en el piccolo. En el piccolo se oye el pizzicato, pero casi no se oyen los golpes de las llaves. En el caso de la flauta baja, vamos a ver qué pasa. Vamos a probar con pizzicato. Como ven, se oye perfecto y se logra simplemente
explotando, digamos, el golpe de lengua en el paladar y utilizando la flauta como una especie de interfase que amplifica esa explosión. Funciona muy bien. Ahora, recuerden que eso solo funciona en una octava, la octava grave, y eso pasa lo mismo con la flauta en do y con flauta en sol, con todas las flautas. Estos recursos percusivos funcionan mucho mejor solo en la primera octava, en la octava grave. ¿Qué pasa si yo subo? Ya no suena igual, ya no tengo la afinación. Cambio aquí de posición y se oye como lo mismo, se oye como... Y pues no tiene ningún sentido. Al menos que no me importe tener alturas, pero de todas maneras el color cambia un poco. Entonces es siempre aconsejable utilizar la octava fundamental o la grave de los instrumentos para estos efectos. ¿Qué pasa con los golpes de llave? Bueno, pues se oye no tantísimo, pero se escucha. Hay que amplificar. Entonces, si yo me acerco, por ejemplo, al micrófono, donde estoy grabando, lo van a oír como mucho más presente. Entonces, ese tipo de efectos, pues hay que amplificarlo, sobre todo en contexto de escritura para ensamble. Bien, eso es respecto de algunos de los efectos de percusión. Habría que ir explorando otros más. Por ejemplo, el sonido del aire, ¿no? Lo mismo, en una octava nada más. Y puede ser tanto muy legato, muy poco rítmico, como atmosférico. Y lo puedo combinar con un golpe de llave y con pizzicato. Y además, como la flauta está maravillosamente diseñada con embocadura abierta, es decir, no tengo nada enfrente de mí, ningún tipo de caña, entonces puedo hasta hablar. Por ejemplo, aquí estoy diciendo algo y suena un do. Un sol. Puedo decir cualquier cosa mientras toco. No. Puedo dar un bajo, por ejemplo. Ese tipo de cosas funcionan muy bien en flauta baja. En flauta en do, pues también se puede hacer todo eso, pero claro, a otro registro y en otro color. En fin, los recursos son infinitos. La verdad es que voy a hacer otro video o serie de videos en donde explicaré cada una de estas técnicas con lujo de detalle para que puedan aprenderlas o aplicarlas, vean cómo se pueden escribir, cómo se pueden aplicar. Y una de las cosas que siempre digo respecto a las técnicas extendidas o las técnicas nuevas es que sí pueden oírse muy interesantes, pero es muy importante utilizarlas artísticamente en el contexto en que funcionen. Y traten de no incluir en sus piezas, compositores, muchos efectos, porque se vuelve las obras pues una especie de catálogo de posibilidades. Se trata de, si escogen uno o dos o tres de estas técnicas, que se justifique estética y conceptualmente y que esté bien integrada para ello. Entonces, eso es importante. Espero que les haya gustado este video. Es apenas la introducción de las diferencias entre la flauta baja y la flauta en do. No hay diferencia en cuanto a que esta es vertical en términos de lo mismo que pueden encontrar en las flautas bajas horizontales o convencionales. Todo esto que pude hacer no es único de esta flauta vertical. Lo pueden hacer en flauta, en cualquier flauta
baja que se toque, digamos, así. Eso es importante. Entonces me voy a despedir con un breve solito. Eso es todo, amigos, espero que me sigan y podamos seguir intercambiando ideas sobre pues diversos temas que se relacionan con la música y con la flauta. Muchas gracias.